Sana tu duelo. Comenzamos. En los rincones más oscuros de la vida, donde la incertidumbre se entrelaza con el dolor, existe un viaje silencioso y desgarrador conocido como el duelo. Es un viaje que comienza con la desaparición de un ser querido, dejando un vacío profundo en el corazón de aquellos que quedan atrás. En medio de la confusión y la angustia, la persona en duelo se encuentra en una situación emocional compleja donde la esperanza y la desesperanza se entrelazan en un vaivén interminable. Cada día se convierte en un desafío, en una batalla interna entre el aferrarse a la fe de que el ser amado volverá o aceptar la realidad de su ausencia. El duelo es un proceso único y personal donde la tristeza se convierte en compañera constante, las lágrimas se convierten en palabras no dichas, los recuerdos se convierten en tesoros preciados y la soledad envuelve el alma. Cada paso del camino está marcado por la nostalgia y la búsqueda de respuestas que parecen inalcanzables. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión del programa Sana tu Duelo. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Conexión 98.1 FM. Gracias a quienes nos están sintonizando. Gracias también a quienes nos siguen en la transmisión en Facebook Live. Estamos ahí en Sana tu Duelo Radio. Gracias también por sintonizar la señal. Les recuerdo que los programas quedan almacenados ahí en el Facebook Live, quedan almacenados en Spotify y en YouTube. Así es que en Spotify y en YouTube nos puede localizar como Sana tu Duelo. Y si quieren hacer contacto con nosotros, les tenemos a sus órdenes el teléfono en cabina 312-31-39-98-1 y el WhatsApp también está a su disposición 312-114-1244. Como ya pudieron darse cuenta en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema complejo, complicado, de esos duelos que a veces se ocultan, pero que son difíciles de tratar y de superar. Vamos a hablar del duelo por desaparición de personas, una situación que sucede, que es real, que seguramente ustedes conocen algún caso cercano o se enteran por las noticias de que hay casos de personas desaparecidas, muchos desafortunadamente en nuestra región. Y es importante elaborar un duelo, pero ¿cómo se elabora un duelo a una persona que no está? Platicábamos antes de entrar aquí al aire con el invitado que les voy a presentar en unos momentos, de que cuando tienes un cuerpo a quien llorar, a quien hacer honras fúnebres, pues de alguna manera vas elaborando esa despedida, pero cuando no la tienes, ¿cómo se le hace? Y para ello hemos invitado al psicólogo Roberto Moreno Larios. Él es psicólogo con maestría en terapia gestal, está dedicado al acompañamiento terapéutico en el ámbito privado y tiene experiencia en capacitación en salud mental y desarrollo humano. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias también por invitarme. Es un placer estar en la radio. Es un medio tan agradable para mí. Entonces, muchísimas gracias. Y como agradable queremos que sea esta charla y que sirva de algo de aprendizaje, de dejarle algún mensaje positivo a alguna persona que quizás esté atravesando por un duelo complejo. Es un duelo complicado. Es un duelo totalmente complicado. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría, además, ¿no?, de tratar de entender que existe esta formación terapéutica, así como para muchas personas, o supongo que para todos, pues tampoco me es ajeno el duelo. He experimentado pérdidas de seres queridos durante mucha parte de mi vida, ¿no? Sí. Tanto de mis abuelos como de mi padre, amigos, familiares de amigos. La más reciente muerte de mi hermano, que es una figura paterna, un mentor, ¿no? Mi mejor amigo. Entonces, pues el duelo también ha sido parte de mi vida. Me gustaría dejar en claro que soy sensible al tema y que al mismo tiempo de ser sensible es difícil tratar de abarcar todas las individualidades, sí, de los duelos, y cada naturaleza es distinta. Y cada persona somos distintos. Como personas hay en el mundo, exactamente. Entonces, pues no es mi intención para nada tratar de generalizar cómo las personas pueden vivir su duelo. Sin embargo, bueno, tratar de entender que pues todos estamos en el mismo barco. Sí. A todos nos va a ocurrir en algún momento
y lo más probable es que a todos ya nos ha ocurrido de alguna manera u otra. Sí. ¿No? Y decíamos también antes de iniciar el programa, pues que vamos perdiendo no solamente familiares y seres queridos por la vida, ¿no? Sino que también vamos perdiendo a la pareja, una relación de pareja, vamos perdiendo mascotas, vamos perdiendo el trabajo. ¿Qué tal cuando nos roban? También pierdes tu patrimonio, perdemos la salud, perdemos la belleza, perdemos todos los días, perdemos la confianza, perdemos la seguridad, perdemos la intimidad, sí. Perdemos tal cual, ¿no? Muchísimas cosas tangibles, utilitarias, como simbólicas, subjetivas, que a veces también se unen, ¿no? De repente sí. A ese tipo de cosas materiales, pero existe este sentido profundo y simbólico que lo otorgo yo también a las cosas, ¿no? Sí. Se me perdió la cadena, pero no es la cadena, es la cadena que me regaló mi abuela. Exactamente, ¿no? Es el vínculo que teníamos con esa cadena, es el apego que tenías a esa persona, a esa mascota. Digo, y es importante tomarlo en cuenta y ponerlo en contexto, ¿no? De que no nada más perdemos a seres queridos. Totalmente. Y bueno, creo que como me imagino se ha mencionado varias veces, pues el duelo es natural. Es el proceso natural en el que nos adaptamos a la pérdida, y asumo inmediatamente que dependiendo de la naturaleza de la situación o del fenómeno, pues las personas podremos elaborarlo quizá de una manera, vamos a llamarlo propia, personal, ¿no? Sí. Sin embargo, no siempre es así. Adaptarnos a la pérdida, dices, pero ¿cómo se adapta una persona que ha perdido por un familiar que desapareció? Pero desapareció, habría que poner también en contexto voluntaria o involuntariamente, ¿no? Porque hay quien se va a las tortillas y no regresa, o hay quien te dice me voy a ir, bueno, ya me avisó. Totalmente. Pero hay personas que son secuestradas, robadas, asesinadas. Esa es una parte importante, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del duelo, claramente vamos a encontrar, al menos desde el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales del DSM-5, vamos a encontrar que hay duelos normales, ¿no? Sí. Que ya sabes, los psicólogos no nos gusta la palabra normal, ¿no? Pero naturales, que ocurren quizá de una manera esperada, vamos a llamarlo, ¿no? No esperada que se quiera, sino que se anuncia que va a ocurrir. Pero bueno, existe este tipo de duelo patológico en el que persisten ciertos síntomas o cierto encuadre por al menos, ¿no? Lo que dicen ellos, entre 1 año o 2 años, ¿no? En el cual ya se convierte algo que te priva de otro tipo de situaciones y va afectando en otras dimensiones de tu vida, ¿no? Sí. Entonces, hablemos también de un duelo patológico que en términos de desaparición vamos a hablar de un duelo complicado sí o sí, ¿no? Pudiéramos establecer además, ¿no? De que si existen diferentes tipos de duelo, ¿no? Que otra vez tratar de hablar de todo el espectro, ¿no? De duelos que ocurre. Hoy, al menos en esta ocasión, vamos a tratar de hablar del duelo por desaparición, ¿no? Sí. En esta ocasión, además, me gustaría que pudiéramos hablar particularmente del duelo por desaparición forzada, ¿no? En términos de desaparición, pues existen algunas categorías, ¿no? Personas que quizá por algún conflicto bélico mueren en servicio, ¿no? O quizá en un desastre natural se pierde el cuerpo y no se puede encontrar, es difícil. Personas que quizá por situaciones violentas, incluidos delitos, y ahí me gustaría también incluir también como negligencias en personas con alguna discapacidad o personas quizá con algún diagnóstico psiquiátrico que no fueron bien cuidadas, ¿no? Uh-huh. Y desaparecieron, o quizá también en este tipo de entornos familiares violentos, sí, que también se van, ¿no? Sin embargo, y bueno, que también existe este tema, ¿no? De que pudo haber sido voluntario. Yo sí lo pongo ahí entre comillas porque ¿quién se va así nada más, no? Sí. Ha de haber por ahí alguno que otro motivo. Pero hablando en términos de desaparición forzada, me gustaría leerte el concepto únicamente para que no se pierda, ¿no? Para saber el contexto, ¿va? Sí. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, en el 2006, en el primer tratado incluye la cuestión de que se utiliza el término persona desaparecida, que solo comprende a las desapariciones por arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad a manos de agente del Estado o de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la anuencia del Estado,
seguida por la negativa por parte de este último a reconocer dicha privación de la libertad, o bien por el ocultamiento del paradero de la persona desaparecida, lo que priva el recibir protección de la ley. Okay. Esa es una parte importante, porque una cosa es que desaparezca y otra cosa es que no te den información, que no te permitan acceder o que violen tus derechos para participar en la búsqueda, para algunos derechos que vamos a estar hablando ahorita en un ratito, ¿no? Entonces, habría que entender que la desaparición forzada no es únicamente una situación violenta, ¿no? También es una cuestión sistemática. Sí. Ocurre en términos de tanto de autoridad como también en términos de organización delictiva, ¿no? Entonces, esa es una situación importante. No ocurre nada más porque ocurrió una vez, ¿no? Sino que ocurre de manera sistemática, ¿no? Y va ocurriendo de esta manera. Ok. ¿Cómo se vive el duelo? ¿Cómo lo vive el duelo en la familia cuando una persona desaparece así? Bueno, así como se establece, digo, es curioso, ¿no? Porque imagino también que se ha hablado bastantes veces, que bueno, igual cumple con estas etapas del duelo. A mí me gusta el modelo que describe Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Uh-huh. Y pues lo primero es evidentemente esta etapa pues de shock, ¿no? De incertidumbre, de lo que nosotros en terapia gestal llamamos desestructuración sensorial. Uh-huh. Es decir, no te pierdes, no te entumes, no sientes. Existe este proceso de disociación en el que la persona no, más allá de poder aceptarlo o entenderlo, ni siquiera puede descubrir o visualizar que eso ha ocurrido, ¿no? Sí. En un proceso regular hay este tipo de pruebas o evidencias, estos principios de realidad que te permiten darte cuenta. Está el cuerpo, ¿no? Exacto. Descubres, ¿no? Existe el parte médico que te dice, aquí ocurrió, ¿no? Uh-huh. Pasó de esta hora, pasó de esta forma, ¿no? Pero aquí no ocurre. Entonces, el estado de shock se prolonga. Claro. Todavía mucho más. Normalmente, cuando una persona fallece de circunstancias, no sé, cáncer, aún tienes a lo mejor la manera de ir procesando este duelo. Y a lo mejor esa etapa de shock, cuando dices, ¿murió? Bueno, a lo mejor te puede durar minutos, horas. Pero cuando desaparece una persona, esta etapa, ¿cuánto se puede ir, Roberto? En realidad no hay un estándar, un parámetro clave, ¿no? Desde la terapia gestal, lo que necesitamos hacer es que la persona vuelva a entrar en contacto con su propio cuerpo y que esos principios de realidad puedan ser, pues, su llanto, su dolor, su tristeza, que comience a aceptar o a responderse esas preguntas que a veces no tienen respuesta en lo que está afuera. Sí. Pero sí hay esa respuesta que a veces no quiero aceptar, que no quiero escucharme. Entonces, parte de este principio de realidad para poder comenzar apenas un proceso de duelo, poder pasar esta primera etapa, es reconocer lo que realmente estoy sintiendo. Okay. Existe en mi cuerpo esta sabiduría para poder entender que a la hora en la que regresaba ya no va a regresar. Uh-huh. Que ya no se escuchan sus ronquidos, que ya no voy a escuchar su voz, que mi llanto es real y que me está tratando de comprobar esa situación que está ocurriendo. Entonces, creo que el sentimiento que más se percibe, digo, es curioso, pues es otra vez estar apagado, ¿no? Estar entumido, estar inerte, sin una sensación realmente presente, como si fuera un sueño, sí. Como si no estuviera pasando, ¿no? Y justamente para que, como otra vez, como no existen estas pruebas de realidad, ¿no? Lo que necesitamos hacer es que nuestras propias sensaciones, sentimientos, pensamientos, sean lo que nos dé la prueba de ello, ¿no? Y aquí, al menos, en la terapia Gestalt, desde este modelo de ciclo de experiencia, podemos encontrar que o el cuerpo no está listo para poder percibirlo, sentirlo, y por eso se entume, ¿no? Se silencia,
Pero también existen estos otros mecanismos mentales que nosotros le llamamos proyección, introyección, Ujú. en los que yo mismo no me permito sentirlo, ¿no? Es decir, con esta proyección comienzo a culpar a lo que ocurrió, ¿no? Comienzo a decir que esto fue porque tal persona actuó mal, ¿no? Porque alguien hizo algo incorrecto, ¿no? Sí. Y eso tampoco me permite entrar y decir, sí, claro que está pasando, ¿no? Y también existen estos pensamientos de introyección en los que yo mismo puedo decirme cosas como, es que no debo llorarle, ¿no? Es que no debo de sentirle, es que no me debo de dar por vencido todavía, es que todavía no es momento de decir que esto está ocurriendo. Yo, ¿La esperanza? la esperanza y la represión al mismo tiempo. Ok. Sí, claramente sí, esperanza, deseo, ¿no? El anhelo de encontrar a la persona, pero también al mismo tiempo la resistencia de poder aceptar que esto está ocurriendo. Jamás esperaría que esto pasara en los primeros días, ¿no? Al contrario, asumiría inmediatamente que esto va a tomar un tiempo prolongado. Me gustaría decir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 meses, no lo sé. Una persona, un familiar que pierde un familiar, a un ser querido en estas circunstancias, ¿debería de acudir a terapia de inmediato? No. Digo, yo soy partidario de que nadie debería de ir a acudir a terapia de manera inmediata, ¿no? Okay. Creo que, como lo hemos estado diciendo, el duelo es natural, ¿no? Es el proceso natural. Pero cuando ocurre esto, ¿no? Hay que hacer otras cosas antes de poder acudir a terapia, porque el sentimiento, la idea, esta energía que se mueve, este deseo de querer encontrar, también es favorable. Okay. Hay que integrarlo, ¿no? No se trata de negar lo que estoy sintiendo. Entonces, no poder integrarlo. parte del duelo, Roberto, sería, no sé, el difundir su ficha de que está perdido, el comenzar a acercarte a algún tipo de agrupación que te dé un norte, que existen grupos de buscadores. ¿Eso ayuda? Ahorita vamos a llegar a eso. Porque lo primero es eso, ¿no? Estoy en este sueño irreal, ¿no? Donde quién sabe qué está pasando, disociado por completo, ¿no? Uh-huh. Y mi cuerpo comienza a decirme, hey, estás triste, hey, lo extrañas, hey, no va a volver. O sea, empieza a decírmelo. Y me lo dice de muchísimas formas, ¿no? No solamente con sensaciones, ¿no? Sino también me lo dice con estos pensamientos, o me lo dicen estos sueños, ¿no? Tengo estos sueños intrusivos, ¿no? Sí. Intrusos. Y entonces, cuando comienzo a aceptar, ¿no? Cuando comienzo a sentir, cuando comienzo a dejar de culpar o a dejar de culparme, entonces puedo comenzar a una siguiente etapa, ¿no? Esta etapa que le llaman de ira o de enojo, ¿no? Y en esta etapa, claramente vamos a estar, lamento la palabra, pero enojados, encabronados, ¿no? Contigo, con la autoridad, con Dios, con muchísimos, ¿no? Sí. Aunque sea muy difícil, aunque sea bastante difícil, para mí yo opto, ¿no? Por una filosofía estoica, en donde poco a poco necesito ir dándome cuenta que esto sucedió y que si bien hay que tratar de encontrar justicia, particularmente en este tipo de situaciones, independientemente de la justicia y de que continúe el proceso de búsqueda, necesito entender que esto ya pasó y que esto está ocurriendo. Y que esto no es culpa de nadie. Esto es una situación que está ocurriendo así nada más, ¿no? Uh-huh. Si puedo trascender esa ira, ese enojo, que otra vez, ¿no? Hablando de estas etapas, estamos oscilando, ¿no? Sí, claro. Entre una y la otra, y a veces me entumo, y a veces sí me enojo, ¿no? No es lineal, ni es 1, 2, 3. Exactamente, ¿no? Entonces es este fenómeno que se moviliza, ¿no? Sí. Pero si puedo trascender esta etapa, si puedo elaborarla de esta manera, entonces comenzaremos con esta nueva etapa que le llamamos negociación, ¿no? Uh-huh. Y en esta negociación, desde la terapia Gestalt, ahí sí podemos comenzar a hablar de acciones. Acciones que primero pueden ocurrir en mi mente, en este tipo de qué cosas voy a hacer, ¿no? Y comienzo a planear cosas. ¿Qué necesito hacer? Necesito acercarme, ¿no? Con alguna instancia, ¿no? Con alguna autoridad. Necesito juntarme con otras personas que están ocurriendo.
necesito organizarme con los demás. ¿Qué voy a hacer para que esto comience a tener más sentido para mí? Y entonces ahí sí comienzan este tipo de acciones que también vamos a hablar ahorita en un momento. ¿Qué sentido puedes encontrar en una situación de esta naturaleza? Asumo que el sentido para mí más significativo es que esto no vuelva a pasar, o que si vuelve a pasar a otras personas, o pueda ocurrir con el menor daño que sea posible, ¿no? Si ya me pasó a mí, voy a tratar de hacer algo para que pase menos o no le pase a otras personas. Ese puede ser el sentido que puedes encontrar. O que si les pasa no sea tan doloroso, no sea tan difícil, no sea tan privado, ¿no? Que pueda ser más facilitador, que yo pueda acompañar a las personas a que puedan realizar este tipo tanto de trámites legales como también acompañamiento psicológico, psiquiátrico y otro tipo de servicios que van a necesitar. Ese sería el sentido, poder decir, bueno, a mí me ocurrió y lo que no quiero es que le vuelva a pasar a otras personas, o que al menos no le ocurra con tanto dolor con el que yo lo sufrí. Que en cierta medida es el homenaje que tomamos hacia las demás personas para que eso no ocurra. Es la forma en la que, pues lamentablemente, ¿no?, con ese sacrificio, esa ofrenda a la vida, pues yo voy a poder hacer que eso ya no ocurra de esa manera, ¿no? De esa manera similar, pues. Si puedo trascender esa etapa, ¿no?, entonces llego a esta tristeza profunda, ¿no?, esta depresión verdaderamente intensa, ¿no? Y aquí el verdadero peligro aquí es no caer en lo que nosotros llamamos confluencia, ¿no?, que es cada quien tiene su forma de pasar su propio duelo, y lo más probable es que incluso en una misma familia alguien lo elabore de una manera más eficaz, más rápida, ¿no? Entonces no caer en la trampa de ya supéralo, ¿no? Oye, ya olvídalo, ¿no? Ya déjalo ir. No caer en esa trampa. Hay que tratar de entender que cada quien lleva su ritmo, y si bien por una parte es yo respeto lo que tú estás haciendo, que a veces se me hace difícil, ¿no? Es más bien yo voy a respetar mi propio ritmo y no voy a caer en esta tendencia o presión social, familiar, por ya dejar de sentir lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Sí. Porque justamente esta depresión tan profunda, esta tristeza tan profunda, ¿no?, tan intensa que puedo llegar a sentir, es lo que justamente me va a llevar a la aceptación. Y en esta aceptación, ahora sí caemos en lo que la terapia gestal llama contacto. Y este profundo contacto de poder entender, aceptar, y claramente no hablo como olvido, ¿no?, pero sí aceptar que dejó de ocurrir, que ya no está la persona, y que puedo comenzar a recordar sin dolor. Que esa sería la clave o la apuesta máxima a la cual podemos alcanzar. Sí. Recordar sin dolor. Recordar sin dolor y darle un nuevo significado, ¿no?, a esa pérdida que se ha tenido. Totalmente, porque la frase es esa, ¿no? Recordar sin dolor. No vamos a llegar al olvido. Sí. Y evidentemente cuando digo recordar sin dolor me refiero a ese dolor persistente, porque van a existir fechas, momentos, situaciones que nos van a recordar, y el dolor, más allá de tratar de reprimirlo, alejarlo, resistirlo, podemos abrazarlo en esta honra a la vida de la persona, ¿no? Donde existió este dolor, probablemente existió mucho amor, del cual está vinculado el uno con el otro, ¿no? Entonces, recordar sin dolor se dice fácil, sí, ¿no? Sin embargo, es todo un proceso, ¿no? Lo que yo sugiero de manera muy puntual, ¿no?, y digo, más allá de asistir a terapia, ¿no?, que como lo dije hace un momento, asistir en el momento en el que lo consideres adecuado. Aseguro que habrá momentos en el que es tan difícil poder descifrarlo, que bueno, mi consejo es, si te lo dicen varias personas, ya, no te resistas. Si ya te lo dicen 3 personas, ya te lo dijo tu papá, tu mamá, un amigo, tu pareja, ya te dijo, oye, ve, ¿no?, porque está mal la situación, entonces asiste, pero no hay ninguna obligación de hacerlo inmediatamente, ¿no? Me gustaría tratar de enmarcar que cada quien tiene su ritmo y es válido, ¿no? Ahora,
Además de asistir a terapia, ¿no? Si en algún momento, antes de hacerlo, pues te gustaría, cuando estés en esta primera etapa de shock, ¿no? Lo que yo sugiero, y imagino yo que cualquier persona pudiera practicarlo, es en este estado meditativo, no de técnica, ¿no? Sino más bien de actitud meditativa, tratar de encontrar un espacio tranquilo, íntimo, seguro, en donde puedas establecer cierto contacto con lo que sientes, es decir, que puedas sentir tu cuerpo, quizá tocar tu cuerpo, hacer respiraciones profundas que te permitan establecer un estado no relajado, pero sí de intimidad contigo mismo. De ser consciente de lo que sientes físicamente y a lo mejor emocionalmente, ¿no? Totalmente. O sea, sabes que me siento triste, me siento enojado. Y ese es el momento clave para poder hablarlo. Ojalá hubiera, o todas las personas tuvieran a esa red de apoyo que lo escuchara sin juicio, ¿no? Sí. Será fabuloso. Pero si no existe, entonces ese es el momento para hablarlo incluso solo, para hablarlo en voz alta y decir, no va a regresar, o como lo decíamos hace rato, hoy no va a regresar, hoy no va a estar aquí, ¿no? Al menos hoy, ¿no? Un día a la vez. Un día, ¿no? Un día. Y al menos poder, a través de mi discurso y de escucharme a mí mismo, aunque suene así como no, porque vas a hablar tú solo, ¿no? Pero aunque sea así, de esa manera, poder hablarlo, porque necesitamos esa conciencia de que las cosas están ocurriendo. Mi principio de realidad va a ser lo que yo estoy experimentando, lamentablemente. Ahora, Roberto, no sé, quiero imaginarme que en ese tipo de situaciones, pues estás alerta, ¿no? Estás alerta a lo mejor de los medios, que si ya encontraron un cuerpo, si ya encontraron una fosa, y a lo mejor eso también te cansa, ¿no? No sé si darte espacios, tratar de dormir bien, a lo mejor desconectarte un día de la información o dosificarla, el no descuidar tu alimentación, tratar de vivir el día a día, porque suena duro, suena difícil y complicado, pero la vida sigue. Totalmente. Eso yo no lo indicaría a un momento inicial, ¿no? Okay. Ese estado de alerta va a ser funcional. Sí, claro, porque te va a llevar a actuar. Sí, ¿no? Y vas a estar así, y aunque las personas estén cansadas y deterioradas y probablemente con una alimentación pues desnutrida, ¿no? Es importante que hagan caso a eso que están sintiendo y puedan continuar. Evidentemente el problema serio sería que no tengan una red de apoyo, que estén completamente solos y solamente ellos sean los que no duermen, los que no comen, los que no descansan. Ese sería el asunto, ¿no? Si se pueden ir turnando en diferentes personas, sí, pues sería increíble, ¿no? El asunto es que las realidades no dan siempre para eso, ¿no? Claro, y tú como papá, tú como hijo de un desaparecido, pues dices, lo voy a buscar incansablemente mañana, tarde y noche, en donde sea. Totalmente. Porque tengo la certeza de que lo voy a encontrar vivo o muerto, no sé. Totalmente. Entonces, ese estado de alerta va a ser funcional, va a ayudar, ¿no? Y tratar de reprimirlo, cegarlo, ¿no? Sí. Privarlo, dosificarlo, pues será complejo, ¿no? Habría que entonces más bien haber una red de apoyo en donde le digan, no te preocupes, eso que tú estás haciendo, lo voy a hacer yo, nomás queda tantito aquí sentado un rato. Ok. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer como red de apoyo que tengamos un familiar, un conocido desaparecido? Aparte de lo que ya dijiste. ¿Aparte de tomar turnos? Sí. Y aparte de ser empático. De ser empático, de acompañar, a lo mejor de estar, oye, ¿sabes qué? A lo mejor si no puedes llevar a tus hijos a la escuela, yo te los llevo, tú concéntrate en otra actividad. ¿Qué más podemos hacer? Adquirir conocimiento. Okay. Información, estar bien informado. Yo sé que a veces es difícil porque pues no toda la información está accesible. Digamos que sí, que todo está ahí en internet, ¿no? Uh-huh. Pero no todas las personas dicen, sí, yo ahorita agarro la computadora e investigo todo y te aviento todos los requerimientos que necesitas, ¿no? Sí. A veces necesitamos de alguien más. Entonces, si en esta red de apoyo podemos encontrar quizá este profesionista o esta persona que esté más cercana a este tipo de conocimiento o información, sería o acercarnos o que se acerque, ¿no? Sí. Cualquiera de las cosas, porque es un trámite legal exhausto y al final termina también cansando, confundiendo
y frustrando. Entonces, adquirir conocimiento e información respecto a qué podemos hacer de manera legal es también clave en este punto. Ok. Ahora, Roberto, ¿existe algún tipo de estadística o tú en lo personal, qué dice tu consulta? ¿Hay un porcentaje de este tipo de pérdidas que pueden convertirse en un duelo patológico? Fíjate que evidentemente estuve tratando de buscar estadística mundial, ¿no? Uh-huh. Y fue complejo, fue difícil. Y justamente, al menos la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas habla o remarca pues esta retención de información por parte de ciertas autoridades, ¿no? Al menos aquí en México, hasta el 15 de marzo de este año se han localizado 20,000 personas, ¿no? Alrededor de 20,000 personas son las que se han localizado. Sin embargo, a esta misma fecha, según la Secretaría de Gobernación, alrededor de 110,000 personas son las que se encuentran desaparecidas, ¿no? Uh-huh. De estas 110,000 personas desaparecidas, el 86% se han encontrado, se han localizado, ¿no? En algunas residencias, ¿no? Tanto propias como ajenas. El 10% se acerca más bien a situaciones de violencia, como situaciones de violencia intrafamiliar o delitos, ¿no? Y el 4% de esta incidencia está relacionado a desaparición forzada. Uh-huh. Entonces, pues sí hay una gran incidencia. Aquí en Colima hay, al menos hasta el cierre de 2023, hay alrededor de 1,286 personas desaparecidas. Manzanillo tiene la mayor incidencia, después Tecomán, después Colima, después La Villa y así, ¿no? Entonces, sí es una situación alarmante, ¿no? Pero yo creo que lo más alarmante de todo esto es que las cifras no son verificables. Sí. Y esa es una situación. Sí, sí. Y además, como todo duelo, pues sí implica el multiplicarlo por 2, por 4, ¿no? Sí. Multiplicarlo por familias, sí, ¿no? Claro, sí. O sea, los afectados, ¿no? De este tipo de eventos no es únicamente la persona que fue desaparecida. Sí, tiene familia, ¿no? Tiene hijos, padres, hermanos, nietos, lo que tú quieras. Totalmente, ¿no? Y todas estas personas en algún momento van a necesitar algún tipo de servicio o apoyo o acompañamiento, no solamente psicológico, ¿no? Sino de otra índole, ¿no? Uh-huh. Ya sea tanto económico o como educativo, laboral o de salud, ¿no? Sí. Entonces, pues la estadística es compleja, ¿no? Tratar de entenderla, ¿no? Pero en el consultorio ocurre, ¿no? Quizá en mi consultorio no ocurre tanto, ¿no? Y a veces pienso que es una fortuna, ¿no? Sin embargo, imagino que tanto en el sector salud, ¿no? En el sector salud público ha de ocurrir de una manera más presente. Y lo que a mí me da miedo, pues es que no se tome con esta sensibilidad para poder darle seguimiento a las personas que van, ¿no? Y lo entregan, ¿no? O reportan este tipo de situaciones. Un duelo de este tipo puede llegar a somatizarse. ¿Puedes ver algún síntoma ya con el paso del tiempo en tu cuerpo, en un malestar físico? Sí, totalmente. Digo, esa es la otra situación, ¿no? Que un duelo patológico pueda sumarse o tener comorbilidad con otro tipo de trastornos mentales, ¿no? Entonces, si bien a mí me gustaría otra vez dejar en claro que el duelo no es una situación patológica hasta que, ¿no?, se prolonga de esta manera y persisten ciertos síntomas, pues también puede incluirse en una persona que tiene un cuadro, ¿no?, depresivo, ansioso u otro tipo de diagnóstico psiquiátrico, también puede experimentar un duelo. Y también puede experimentar un duelo por desaparición forzada. Sí, claro. Y eso todavía lo hace más complejo, ¿no? Y ese tipo de rasgos, síntomas, también pueden manifestarse en situaciones pues meramente corporales o somáticas, ¿no? Digo, tanta variedad como pudiera ser, no sé, comezón, ¿no?, hinchazón, entumecimiento,
dolores de cabeza, ¿no? Ceguera, mutismo selectivo, incapacidad, ¿no? O disminución del audio. Pueden encontrarse un montón, ¿no? Y digo, ni se diga este tipo de enfermedades gastrointestinales o cardiopatías. Y que normalmente pudiéramos no asociarlas a que estemos mal procesando un duelo, ¿no? Que digas tú, pues a lo mejor ya me enfermé del estómago porque comí algo así, o a lo mejor siento comezones porque me picó algo, pero ¿cómo caer en cuenta de que quizás el malestar físico que estoy sintiendo sea la reacción ante un duelo no trabajado? Y era lo que decíamos, ¿no? Es como el psicólogo es la última opción. No lo voy a ir a visitar hasta que ya sea lo último que me digan, ¿no? Pero yo, al menos en mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que las personas lo saben o toman conciencia cuando se escuchan a ellos mismos. Y dicen, sí es cierto, desde que pasó esto, me comencé a sentir así. Entonces, cuando empiezan a escucharse a sí mismos y elaborar un discurso en donde les den la oportunidad, sin interrumpirlos, sin decirles, no, espérate, deja de llorar, no te sientas así. Cuando tienen esa oportunidad, ahí es cuando se dan cuenta y dicen, claro, ¿no? Ahora veo que mi sueño se relaciona a esto, ¿no? Que no puedo dormir cuando pasa tal situación, que viene esta fecha y mi presión se baja, ¿no? O se aumenta, que me hablan de tal persona y comienzo a sentir este dolor en mi garganta, ¿no? O que me recuerda, escucho una canción y entonces siento mi pecho oprimido y ganas de llorar. Entonces, las personas se dan cuenta a través de su discurso. Ojalá otra vez hubiera esta red de apoyo que dijera, sí, tú adelante, ¿no? Hazlo. Pero es muy difícil poder hacerlo, no nada más por técnica, ¿no? Sino también por esta sensibilidad. El dolor del otro también me duele. Sí, somos empáticos. Ajá. Y como no quiero que me duela, pues entonces quiero que te deje de doler. Entonces ya párale, ¿no? Ya, de muchas formas habrá, ¿no? Sí. Habrá formas más amorosas, más tiernas de detener al otro, ¿no? Y hay otras formas también, quizá más tajantes, más determinantes o más crueles, ¿no? Pero la persona justamente en terapia se da cuenta con su discurso, dejándole hablar, ¿no? Que lo diga, ¿no? Porque pues a eso nos dedicamos, a escuchar. ¿Y en qué momento llega? Digo, no, siempre hemos hablado aquí también en el programa que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para recibir ayuda y a lo mejor pues puedes recurrir antes del psicólogo que tú dices que es el último, pues vamos con el sacerdote si le confiamos, vamos a recibir algún masajito, vamos a alguna otra situación que a lo mejor creamos que nos puede servir. Sí, y todo sirve, realmente todo sirve, no me gustaría... Sí, decir, sí, enjuiciar, ¿no? Si Sí. es bueno o malo, si tú crees que te ayuda, pues acércate a lo que tú consideres. Sí, solamente que bueno, también como la psicoterapia o como también ciertos servicios profesionales, igual creo que hay otro tipo de prácticas que se prestan a la charlatanería o se prestan a quizá intereses propios o personales, y ese sí puede ser un gran riesgo. Tanto acudir, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Tanto acudir como con un chamán, con un brujo, ¿no? O acudir quizá con alguna otra autoridad, ¿no? Con una autoridad espiritual o quizá con otro tipo de situaciones. Eso, pues, para mí es más latente, pero no deja para nada, ¿no? De también ocurrir incluso en un consultorio, ¿no? Por eso también hay que verificar con quién vas, ¿no? Y que te enseñe las credenciales y todo este asunto. La certificación. Sí. Y bueno, Roberto, ¿qué decirle a las personas que estén pasando por este tipo de situación en la actualidad, que quizás nos estén escuchando y mantengan viva la esperanza de que ese ser querido va a volver? Hay que hablar de la situación. Eso es clave y siempre hay que hablarla, aunque no haya nadie, ¿eh? Otra vez, si es hablarlo solo, lo hablo solo, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es que va a ocurrir forzadamente, esperadamente, naturalmente, una etapa de ira.
Y para mí, mi sugerencia es que de verdad no le tengan miedo a la ira. O sea, permitan expresarla, exprésenla de una manera segura, sin lastimar a otras personas, sin lastimarse a ellos mismos, pero que puedan expresarlo. O sea, a mí lo que me gusta mucho, porque creo que no le hace mucho daño a nadie, ¿no? Es lo que algunos llamamos, y lamento el francés, hojas de mierda, ¿no? Escribir, ponerte a escribir, maldito esto, maldigo tal cosa, estoy enojado por tal situación, lo que sea, ¿no? Y poder hacer algo con esta cosa. Yo lo que sugiero es que lo desechen de alguna manera, ¿no? Que lo quemen, que lo tiren, que lo avienten al papel, al bote, ¿no? De la basura, que lo entierren, que hagan algo con esto, ¿no? Después de ahí va a haber claramente una negociación, y ese es el momento clave y justo para poder hacer todas esas cosas que necesito en términos más concretos, y también tiene que ver con una fe, con una práctica espiritual o religiosa, en donde quizá me uno a grupos, en donde quizá me organizo con otras personas, en donde comienzo a hacer situaciones más concretas en las que, como lo venimos diciendo, tratemos de hacer que esto ya no pase, o que no pase de la misma manera a otras personas, ¿no? Lo consiguiente es, porque vas a sentir tristeza, y probablemente la tristeza no la vayan a asimilar todos de la misma manera. Aquí hay una parte fundamental en donde necesitamos establecer límites claros con los demás. Es una situación de vínculo y es difícil. Es difícil poderle decirle al otro, hey, respétame lo que estoy sintiendo. Pero es necesario. Sí. Es necesario hacerlo. Y otra vez, evitar caer en la trampa de ya deja de llorar, ¿no? Ya deja de sentirlo. Yo más bien es otra vez, ¿no? Tratar de establecer esos límites claros con los demás sin perder contacto, porque también retirarme por completo no es la opción, pero sí tener límites claros con los demás para poder yo respetar mi propio ritmo. Y por último, en esta última etapa de aceptación, comprender que si bien puedo irlo aceptando, asimilando y elaborando mi duelo, no voy a olvidar, ¿no? Sí, claro, no se trata de eso. Y siempre tener presente este homenaje y probablemente esta cartera o caja de herramientas en las cuales pueda hacer actos que puedan homenajear la vida de esta persona, o que puedan darle sentido al vínculo que tuve con esta persona. Yo estoy seguro que muchas personas lo pueden alcanzar a lograr, tanto en información pública o con amigos o con otras experiencias. Sin embargo, creo que el espacio terapéutico o el consultorio o el proceso de terapia facilita la obtención o la adquisición de ese tipo de herramientas, de ese tipo de actos, de ese tipo de actos simbólicos que me permitan reconectar con la vida de la otra persona. Sí, siempre va a estar el recuerdo, siempre va a estar ahí la cicatriz, la herida, pero a lo mejor ya va a llegar un momento en el que no te va a doler, a lo mejor ya vas a hablar de tu familiar, de tu ser querido, recordando lo bonito, de cómo era, de cómo se divertía, de cómo disfrutaba los días, la comida, el cine, y puedes honrarlo de esa manera, teniéndolo siempre presente, y a lo mejor también mantener, si se sigue manteniendo esa esperanza, pues ponernos a pensar en que cómo queremos que nuestro familiar llegue, si es que va a llegar, cómo nos va a encontrar. ¿Enfermos? ¿Flacos? ¿Cansados? ¿O fortalecidos, como tú dijiste, porque ya estás formando parte de una agrupación, porque ya estás investigando, porque ya estás siendo resiliente quizás? Y totalmente, y la búsqueda nunca ha parado, ¿no? Y no va a parar, porque es justamente no solamente la esperanza de quien lo espera, sino también la esperanza que le pueda llegar a la otra persona que pueda encontrarse desaparecida. Sí, claro. Digo, a veces se actúa de una manera tan misteriosa, ¿no? Que no sabemos en qué momento pueda llegar también el mensaje de una u otra manera a esa otra persona que puede estar desaparecida. Claro, hay que estar conectados también, ¿no? Y si la persona está desaparecida, pues también encontrar un sentido a la vida de
qué está pasando en este cautiverio quizás que estoy enfrentando y darle un significado a eso también. Totalmente. Que es parte de lo que siempre hemos hablado aquí. Sí. Ay, no me... Y ya estamos a punto de cerrar. Roberto, ¿algún mensaje final que desees agregar o tú atiendes estos casos también? Sí, también atiendo este tipo de situaciones, las atiendo con todo mi corazón y mi profesionalismo. Y fíjate que, bueno, hay algo que sí me gustaría, ¿no? Me gustaría que, evidentemente, en algún momento volvemos a encontrarnos. Claro. Pero sería muy interesante, no sé si ha ocurrido o no, quizá traer un psicólogo forense, ¿sabes? Y que pudiera hablarnos también de maneras muy puntuales, ¿no? Pues también qué dice la ley, la constitución, ¿no? Cómo se privan de ciertos derechos. Sí. Sería muy interesante porque otra vez es información, como Lolita Ayala, es información que cura, ¿no? O sea, son actos muy concretos y muy específicos que pueden ayudar a las personas a no aliviarlo, pero sí poder hacer más eficiente todo este trámite. Y otra vez, como lo decimos, que este proceso de duelo también se acompañe con todos estos actos legales. Sí. Ir acompañándonos y hablábamos de eso, de que cómo eso te va a ir centrando en la realidad e ir viviendo de una manera más sana y adecuada, fisiológica, este proceso de duelo. Totalmente. Entonces, pues es un honor poder estar aquí, hablar de este tema y encantado, ¿no? de que puedan acudir a mi servicio o el servicio de terapia que consideren nos acomoda más. ¿Algún teléfono, Roberto Moreno, donde pueda las personas hacer contacto contigo? Pues bueno, mi número personal, que evidentemente pueden contactarme en el momento en el que lo consideren, es 312-593-0966. Y también pueden contactar a Biofilia, que es un proyecto, una clínica que estamos configurando algunos colegas y yo, entre psiquiatras y especialistas en la psicoterapia. Y el número al que pueden contactarse es 312-242-9256. Pues ahí está Roberto Moreno, con mucho gusto. Y yo te agradezco que hayas aceptado la invitación y luego le damos seguimiento a esto para ver cómo vamos desarrollando otros temas ahí contigo. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a todos. Gracias y gracias también a ustedes por sintonizarnos. Yo les recuerdo, estamos cada semana aquí en Conexión 98.1 y también si usted se perdió parte del programa puede checarlo ahí en el Facebook Live, en Sana Tu Duelo Radio, en Spotify y en YouTube. También puede buscarnos como Sana Tu Duelo. Ahí están todos los episodios. Si algo de estos temas les interesa, los pueden compartir. A nosotros nos daría mucho gusto que esta información se fuera replicando entre sus seres queridos, entre sus familiares, que siempre hay algo que podemos aprender ahí juntos. Le agradezco que nos haya acompañado. Soy Elías Valencia. Nos vemos en la próxima semana.